Si ustedes recuerdan, la sesión del martes estuvimos revisando este documento de Alchan y Demset acerca de la producción en equipo y la naturaleza de la empresa. Entonces, que desde una perspectiva tradicional, la naturaleza de la empresa o la función del empresario era dar órdenes, ¿no? Bueno, coordinar a los diferentes factores de la producción, impartiendo órdenes o haciendo uso de su autoridad, ejerciendo disciplina. Los autores no estaban muy de acuerdo con esto porque decían, el empresario no puede hacer más que lo que se puede hacer en el mercado, que era no volver a contratar a alguien, despedirlo o demandarlo. Dice, eso pasa en el mercado. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la empresa? Y él hacía énfasis, o bien estos autores hacían énfasis en la importancia de la empresa porque esta figura del empresario como un, ¿cómo le nombraba? Como un eh, ay, agente contractual centralizado, ¿no? ¿Se acuerdan que lo discutimos la sesión pasada? Un agente contractual centralizado favorecía la producción en equipo, ¿no? Entonces, a través de la acción de este empresario como núcleo común a todos los factores de la producción que dentro de la empresa se encuentran, incentivaba la cooperación en equipo, la producción en equipo. Y platicábamos que uno de los problemas a los que se enfrentaba era cómo se iba a remunerar a los diferentes factores de la producción. Porque la principal crítica es que desde la perspectiva neoclásica se asume prácticamente que el que remunera, en este caso el administrador, conoce, ¿no? Conoce, a ver, Osvaldo, a ver, yo creo que va a entrar con otro dispositivo. Ok. Que el administrador conoce cuál es la productividad marginal de cada uno de los factores, cuál es la contribución individual de cada uno de ellos, prácticamente de manera automática. Pero ese es un punto en que los autores no están de acuerdo, porque dice medir o identificar lo que hace cada uno de los factores de la producción, su contribución individual al proceso productivo es costoso, se requiere medir. Y dado, ¿no?, que esto es costoso, muchos factores de la producción pueden optar, ¿no?, por seguir cierto tipo de comportamientos oportunistas. Oportunistas en el sentido de que decían el famoso remoloneo, ¿no? Dice, porque lo que ve quien te paga es el producto final de ese equipo. Dice, pero no ve cuál es la contribución individual de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, esa era una cuestión importante. Y, a ver, aquí me gustaría que me dijeran, ¿por qué es importante, chicos, remunerar adecuadamente a cada uno de los factores de la producción? Sería para incentivar o desincentivar a las personas dentro de su trabajo. Fíjate, a ver, recordemos, ¿sí?, que aquí en el mercado yo tengo una cooperación inconsciente, ¿sale? Aquí tengo la cooperación inconsciente en el mercado y se da entre los diferentes factores de la producción y todos ellos son especializados, ¿vale? Entonces, aquí tengo la empresa y entonces aquí en la empresa tengo a este empresario que es, ¿no?, decían, es el elemento contractual centralizado y ¿no?, sirve de nexo con todos los demás factores de la producción, ¿no? Aquí tengo factor de producción 1, factor de producción 2, factor de producción 3, factor de producción 4, ¿no? Entonces, es mi elemento común. La razón de ser de la empresa es que favorece la producción en equipo. Aquí hay una división del trabajo, sí. Aquí dentro hay una división del trabajo, ¿no? Dentro de la empresa también se da la especialización porque cada uno de estos factores aporta, ¿no?, ciertas cuestiones al proceso productivo. Entonces,
En esta producción en equipo se generan sinergias importantes derivadas, ¿no?, de este trabajo individual que se potencia trabajando de manera conjunta. Entonces, ya de entrada, ¿no?, la división del trabajo aumenta la productividad. ¿Vamos bien hasta acá? Eso ya lo explicamos, ¿no? Genera o favorece un aumento en la productividad, favorece la eficiencia económica. Entonces, la cuestión es aquí, este empresario, ¿cómo se asegura de estar desarrollando, ¿no?, estrategias que aumenten la productividad? ¿Cómo le hacemos para aumentar la productividad, ¿no?, de la empresa, derivada, ¿no?, de cómo trabajan conjuntamente los diferentes factores de la producción? Eso es lo que no tienen que perder en mente. Más allá de que veamos de que incentives o desincentives un comportamiento oportunista o flojo o indolente, lo que está detrás es esto. ¿Cómo le voy a hacer para aumentar la productividad? Porque la productividad, ¿cómo ven la productividad de una empresa? ¿Cómo sacan un indicador de productividad? No De te escucho. acuerdo a los bienes producidos, ¿no? Ajá. Si yo te dijera, a ver, ahí con los censos económicos, ¿no? Identifícame cuál es la productividad del sector 30 de la industria de transporte. ¿Cómo lo sacas? Es una división. No te escucho, Edwin, tienes tu apagado. Sí, estaba pensando. Bueno, sigo haciéndolo. Los demás, Uxue, Osvaldo, Lucero, todos han trabajado los censos o están trabajando los censos. Es, como dice, la cantidad de recursos, digo, la producción entre la cantidad de recursos. Más o menos, ajá. La productividad del trabajo, ¿cómo la sacas? ¿Sería la cantidad producida entre las horas trabajadas? Si queremos ver entonces en promedio lo que hace un trabajador o 20 trabajadores es la cantidad producida, ¿no? Si lo tenemos ahí en términos físicos, ¿no?, entre el número de trabajadores. En una hora, ¿cuánto produjo esa empresa? ¿No? En un año, ¿cuánto produjo un sector económico? Entonces, aquí estamos hablando que esta productividad está estrechamente relacionada con lo que hacen los trabajadores. Yo quiero aumentar la productividad. Ese es el fin de la empresa. Dice, a ver, entonces, yo quiero hacer esa producción en equipo cada vez más eficiente. ¿Cómo le hago para aumentar la productividad? ¿Cómo le hago para aumentar la eficiencia? Y entonces nos decían los autores que dentro de la empresa nos vamos a enfrentar con dos tipos de comportamiento. Vamos a tener personas, ¿no?, que tienen un comportamiento pro productividad, si ustedes lo quieren ver así, ¿no?, que realizan bien su trabajo, que se comprometen con la empresa. Pero también tenemos personas que siguen comportamientos indolentes, es decir, flojos. Dice, ¿por qué? Porque si la empresa los remunera a los dos de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, se va a ir, ¿cómo decía ahí? Algo del abismo o algo así, de la palabra textual de los autores, en el sentido de que, a ver, y lo poníamos con este ejemplo, si uno como profesor les deja un trabajo y únicamente ve, ¿no?, el trabajo engargolado, lo que ustedes envían, uno no sabe qué hizo cada uno de los miembros del equipo y evalúas el trabajo en la generalidad. Entonces puede haber personas que realmente se comprometieron, ¿no?, con la elaboración del trabajo y otras personas que tuvieron comportamientos indolentes, pero que saben que dada esta dificultad, ¿no?, de identificar y de medir qué hizo cada uno, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, si yo como profesora pongo una nota que sea igual para todos, yo voy a favorecer, ¿no?, que estas personas
sigan con ese comportamiento indolente. Y puedo hacer que estas personas que son proclives, ¿no?, a hacer bien su trabajo, empiecen también a generar este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque el esquema salarial no tiene un incentivo, ¿no? O sea, no está bien direccionado. Los incentivos en cuanto a qué, a reducir este tipo de comportamientos, ¿no?, y a premiar este tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión bien importante de causalidad, en el sentido de que, vean, nos dicen que en función de la productividad, y eso es bien importante, ¿no?, se le paga al trabajador un salario, ¿sí? Lo que dicen los autores es lo contrario, y dicen, a ver, en función del salario con el que tú remuneres a los distintos factores de la producción, vas a tener, ¿no?, como contraparte diferentes niveles de productividad, ¿sí? Entonces, esto es lo que dicen Alchan y Dempsey. Y esto es lo que me dice la teoría neoclásica, ¿no?, que al trabajador se le remunera en función de su productividad, ¿sí? Y lo que dicen ellos, no. Lo que tú tienes, si tú quieres favorecer aumentos en la productividad, aumentos en la eficiencia económica, lo primero es establecer un sistema salarial que favorezca esto. Si tú tienes un salario que no está generando incentivos, ¿no?, que se vean reflejados en un incremento en la productividad, la empresa va a ir a la quiebra. Pero caso contrario, si tú estableces un esquema salarial que favorezca la productividad, o sea, si tú estableces un buen esquema salarial con incentivos, ¿no?, para que se vayan eliminando este tipo de comportamientos indolentes, favoreces los incrementos en la productividad. Eso es bien importante, chicos, ¿no? Esto es de examen, esta cosita de aquí, ¿sí? Entonces, eso para que lo entiendan. Por eso es lo que comentábamos aquí en una de las, ¿dónde está?, en una de las diapositivas. Vean, en esta cuestión del, déjenme ver dónde está. A ver, creo que estaba por acá. Vean, ¿no? Entonces, en esta cuestión, para identificar qué es lo que hace cada uno, establecer el sistema de incentivos, medir, o sea, lo importante es medir, no podemos mejorar nada si no medimos. Entonces, dice, surge alguien que se tiene que encargar de estar realizando esta tarea, y este es el vigilante. Entonces, vean cada una de las funciones del vigilante. La primera es valorar el rendimiento productivo. En términos normales, ¿cómo le explicarían a su abuelita qué es valorar el rendimiento productivo? Si está trabajando o no. Valorarlo, no, todos trabajan, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no?, el ritmo en el que están trabajando. Entonces, valorar cuál es la contribución individual de cada uno de los factores productivos al proceso de producción, ¿no? Medirla. Y una vez que la medí, ¿qué hago? ¿Qué dice ahí? Es lo de que va a tener que establecer esquemas de incentivos. Bueno, dice, Ok, fíjate. Entonces ya medí, ¿no? Valorar el rendimiento productivo. Identifico y mido. Asigno remuneraciones. Entonces, en función de lo que yo veo, establezco un esquema de salarios. Y ese esquema salarial en sí mismo, ¿no?, contiene todos estos elementos para favorecer la reducción de los comportamientos indolentes y premiar aquellos comportamientos que favorezcan la productividad de la empresa. Después dice, en función de esto, observar el comportamiento de los factores en la producción para detectar o estimar su productividad marginal. Entonces, mido, establezco un esquema salarial y en función de eso voy, ¿qué?, observando si ese esquema salarial me está favoreciendo el aumento en la productividad o bien siguen estando estos comportamientos indolentes. Entonces es esta mejora continua,
¿no? Porque lo que tú tienes, o sea, siempre van a estar presentes este tipo de comportamientos. Lo que tú tienes que hacer a través del establecimiento de ese esquema salarial es reducirlos al mínimo. Uh-huh. Después dice, asignar tareas o instrucciones respecto a qué hacer y cómo hacerlo. Entonces recuerden, y aquí es lo que poníamos, este es el elemento, ¿no?, contractual centralizado común a todos estos. Y entonces, esta persona, lo que ya sabíamos, cuál es la función de este administrador, él asigna tareas, ¿no?, da instrucciones respecto a qué hacer y cómo lo van a hacer. Recuerden que él dentro de la empresa gestiona toda la producción, coordina la producción, planifica la producción, ¿vale? Después dice, gana su residual gracias a la reducción de la indolencia. O sea, no solo con los precios que acuerde pagar a los dueños de los factores, sino también con la observación y la gestión de los actos o usos de esos factores. ¿Qué me está diciendo en términos llanos? Esta persona, este administrador, este vigilante, gana su residual, o sea, él también recibe una remuneración, ¿no? Entonces, esta remuneración la va a obtener gracias a qué? A que si reduce la indolencia, va a favorecer ¿qué? Aumentos en la productividad, ¿sí? Y estos aumentos en la productividad, recuerden la fórmula del beneficio, es precio por cantidad menos costos, ¿no? Los costos totales. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a aumentar la producción, ¿no? Va a vender más. Y si vendes más y se están reduciendo los costos también de esta indolencia, aumentan tus beneficios, los beneficios de la empresa. Entonces, esta persona dice, gana su residual gracias a la reducción de la indolencia, ¿sí? Dice también, no solo con los precios que acuerda pagar a cada uno de los dueños de los factores, ¿qué es esto?, sino también dice, observando y gestionando cómo usa esos factores, ¿sí? Y después, en el punto 6 me dice, esta persona puede revisar los términos de los contratos y los incentivos de los miembros individuales. ¿Qué me está diciendo? ¿No? Que esta persona, les decía, es un nexo común a todos estos factores de la producción que cooperan de manera consciente dentro de la empresa. Entonces, si esta persona, ¿no?, si esta persona no está funcionando y sigue con comportamientos indolentes, dice él puede revisar los términos del contrato con esa persona, los incentivos a los miembros individuales, la puede despedir, la puede demandar. Dice, pero ello no implica que los contratos con todos los demás se tengan que alterar o cancelar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y la última me dice, y esta persona, al ser el elemento central a todos los factores de la producción, dice, puede ampliar, puede contratar a más personas, puede despedir a ciertos miembros de la organización, ¿no? Dice, puede cambiar la combinación. Utse está trabajando con Edwin, bueno, ahora Utse se va a trabajar con Osvaldo y con Lucero, ¿no? Él decide. Dice, puede vender el derecho a ser vigilante. Si estamos hablando que aquí que el vigilante bajo esta postura es también el dueño de la empresa, puede vender la empresa, ¿no? Puede vender el beneficio a la apropiación del residual. Dice aquí, puede vender el derecho a ser el vigilante y hacerse del producto residual, ¿no?, a la persona que se lo venda. Si tú, Uxue, tienes una empresa y eres al mismo tiempo la dueña y el vigilante, si tú vendes la empresa, ¿no?, estás vendiendo ese derecho a ser el vigilante y estás vendiendo el derecho, ¿no?, a quedarte con el residual, ¿no?, con este pago, con esta remuneración, con este beneficio, con la ganancia, ¿no? Entonces, eso en grandes, ¿cómo se llama? A grandes rasgos es la acción del vigilante. Y aquí viene, ¿no?, tener derecho al residual, vigilar la conducta de los factores, ser la parte central común a todos los contratos con los factores, alterar la pertenencia al equipo, vender esos derechos, lo que define la propiedad, ¿no?
Dice, la fusión de estos derechos, ¿qué derechos? El derecho de propiedad y el derecho a apropiarte del residual, se resuelve el problema de la información sobre los comportamientos indolentes. Dice, la relación entre los miembros del equipo es simplemente un contrato. Ustedes están en una empresa y tienen un contrato. Cada participante hace una venta y una compra. Dice, por ello los contratos indefinidos no son el atributo esencial de la empresa, ni tampoco los atributos autoritarios o imperativos. Y yo creo que este último cuadrito es importante, porque recuerden que nosotros empezamos también con esto, que era una crítica, y decíamos, a ver, una crítica a la empresa como un nexo de contratos, ¿no? Entonces decían, a ver, pues no es la razón de ser de la empresa, o sea que digamos, es que la empresa es un nexo de contratos indefinidos, pues no, ¿no? Tampoco es que esta persona ejerce, ¿no?, su función con autoridad, pues tampoco. Lo que sí permiten los contratos, ¿no?, estos contratos o esta persona como el elemento contractual centralizado es la producción en equipo, ¿no?, y los aumentos en términos de productividad y eficiencia derivados de la división del trabajo y de cómo gestione. Pero recuerden que la productividad de la empresa depende del salario. O sea, y lo vuelvo a repetir, ¿no? En la visión neoclásica, el salario, o sea, en función de la productividad, ¿no?, se genera el salario. Y lo que dicen ellos no, es al revés. En función del salario vas a tener diferentes niveles de productividad. ¿Sí? Entonces, la función principal aquí es, o la del empresario es esto, ¿no? Estar gestionando continuamente cómo colaboran los diferentes factores de la producción, ¿no? Ser la parte central común a todos los factores, en los contratos de todos los factores. Puede alterar la pertenencia en el equipo, hacemos contratar más, despedir, vigilarlos, ¿no? Y gracias a esa vigilancia, a esa medición y todo esto, tiene el derecho a la ganancia. Entonces, él favorece la producción en equipo, la razón de ser de la empresa. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esta lectura, chicos. Yo sí, profesora. Dime. Solo para ver si lo estoy entendiendo bien. Uh-huh. De acuerdo a lo que el vigilante se puede obtener debido al residual, mi pregunta va si el esquema de incentivos entra en esta como ecuación de los beneficios. O sea, establece el esquema de incentivos. Uh-huh. Se supone que eso va a reducir los costos de indolencia. Cuando eso sucede, pues obviamente va a aumentar la productividad y van a reducir los costos, lo que va a hacer que tenga un mayor beneficio y de ahí el vigilante pueda sacar el residual. La pregunta puntual es, al hacer este esquema de incentivos y reducir la indolencia, ¿el vigilante debe de pagar por los incentivos que se supone están reduciendo este costo de indolencia o eso solo queda como una promesa? No, a ver, ¿quién es el vigilante? O sea, aquí yo tengo, y está muy relacionado con lo que ustedes revisaron, con la lectura que en teoría tuvieron. Ese es el propietario de la empresa, ¿no? Entonces, estamos hablando que este propietario gestiona dentro de la empresa a los factores de la producción, ¿no? Los coordina, cómo van a trabajar, qué van a hacer, ¿sí? Él decide toda esta cuestión de la coordinación de los factores de la producción. Ahora, en la fórmula del beneficio, y decíamos, la función de esta persona es que su empresa sea productiva, que la asignación que está haciendo de los factores de la producción sea eficiente, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es aumentar la productividad. ¿Dónde veo esta cuestión de la productividad? Aquí, ¿no? En el producto. Y es lo que decíamos, a ver, entonces, si una empresa hace 10 zapatos en una hora y por X o Y razones ahora hace 50 zapatos en una hora con la misma cantidad de trabajo, está ganando en productividad, algo hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para aumentar Q? Y decíamos, Q es la producción en equipo.
Si vemos zapatos, si vemos mesas, si vemos computadora, detrás de ahí, lo platicábamos en los conciertos, ¿no? Hay un montón de gente trabajando, cada una haciendo una función específica. Nosotros no vemos qué es lo que hace cada uno. Lo que tú estás viendo es la producción en equipo, es esta Q. Entonces, ¿cómo le hago para aumentar la producción en equipo? Lo que ellos señalan, son importantísimos los salarios. ¿Por qué? Dice, a ver, lo vuelvo a repetir, ¿no? En la teoría tradicional me dicen que en función de la productividad del trabajo, ¿no? O de la productividad de cada uno de los factores de la producción, va a ser su salario, que tú le pagas a alguien en función de su productividad, ¿sí? Y decían ellos, esto de entrada es erróneo, porque la productividad no la puedes conocer de manera automática, tienes que medir, y eso te genera costos. Entonces, medir te genera costos, Edwin. Si tú vas a poner a una persona o esta persona que se va a dedicar a establecer mecanismos de vigilancia, tus costos van a aumentar. Pero también va a aumentar, sí, hay costos implícitos por la medición, pero esos costos me van a traer a mí también como consecuencia, ¿qué? Aumentos en la producción. Y entonces tengo este trade-off. Los costos que me genera la vigilancia tendrían que ser sobrepasados con los beneficios que generan estos costos. No sé si me explico. Entonces, la cosa va que al contrario, decíamos, tienes que poner a una persona que se encargue de ver qué hace cada uno de ellos. Y en función de eso, establecer un sistema salarial que cree incentivos para que la gente trabaje y que reduzca sus comportamientos indolentes. Si este esquema salarial es el adecuado, voy a tener como consecuencia ¿qué? Un incremento en la productividad de los diferentes factores de la producción. Aumenta esta, ¿sí? Entonces, los beneficios van a aumentar siempre y cuando ¿qué? ¿No? Estos costos que se van a generar porque tú vas a poner a alguien a que mida, se van a ver sobrepasados con los incrementos en la producción. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Aumentan tus beneficios. Por eso dice aquí, ¿no? Esta persona, ¿no? Dice, esta persona tiene derechos sobre el producto residual. A ver, ¿qué es el residuo? ¿No? Es lo que tú te quedas, es tu ganancia una vez, ¿no? Remunerados los diferentes factores de la producción. Tienes derecho a quedarte con esa ganancia. ¿Por qué? Porque estás favoreciendo que los factores trabajen de manera conjunta, ¿sí? Tú eres el factor central. Tienes que estar continuamente midiendo, renegociando los contratos, ¿no? Adecuándolos. Y todo eso que haces, si tú logras reducir los comportamientos indolentes, a pesar de que vas a incurrir en costos, te tiene que generar beneficios. Y por eso tienes el derecho, ¿no? A quedarte con esa ganancia. Esa es la cuestión. Entonces, aquí están viendo que esta persona, el vigilante, es también el propietario, por lo que dice acá, ¿no? Tiene derecho de vender su posición central. Tiene derecho a que alguien compre la empresa y que haga ¿qué? Lo mismo que él estaba haciendo. No te me duermas, Osvaldo, prende la luz o algo así, abre la cortina, ¿no? Un café, ¿no? Tiene derecho a vender su posición central, ¿no? En el contrato, porque recuerden que aquí nos están enfatizando, hay contratos, pero no es la razón de ser de la empresa. El contrato sirve para, ¿sí? Entonces, esta relación central contractual es lo que le permite apropiarse del residual. Pero es importante esto. Eso es lo esencial de la lectura. No sé si queda claro, chicos, para todos. Sí, profesora, ya me quedó más claro. No estaba complementando la idea de que el esquema de incentivos va dentro del salario y ya va uniendo todo lo demás.
A ver, imagínate y verlo así en términos muy llanos, ¿no? Imagínate que tú estás trabajando en una empresa y a todos les pagan 100 pesos la hora. Pero si la empresa pone, a ver, el salario base es de 100 pesos, pero si eres puntual, ¿no? Un 10% más. Pero si sobrepasas ¿cómo se llama que estés trabajando en piso de ventas, ¿no? Si sobrepasas tal cuota de ventas va un 20% más. Y si llegas a tal, entonces, de 100 pesos, si tú, ¿no? Sigues ciertas cuestiones que mejoren tu desempeño, vas a ganar 500. O sea, fíjate, ya el salario de ese tipo está favoreciendo ¿qué? Aumentos en la productividad, ¿sí? Y entonces, piensen en las personas que se dedican a ventas en estos centros comerciales. Ellos tienen un salario base, pero ganan en función de qué, ¿no? Que te estén ofreciendo lo que está, te ayudan y toda esta cuestión. Y muchas de estas personas tienen un supervisor que está vigilando lo que hace cada quien, ¿sí? Entonces, no es esta visión de la empresa como tal, en esta jerarquía de que ese supervisor al final tiene otro supervisor y todo lo demás. Aquí nos están hablando que el mismo dueño administra la empresa, vigila lo que hace cada uno de ustedes y en ese esquema salarial van los incentivos. Pero aparte tenemos a alguien que está vigilando. Entonces, muchas veces el supervisor de toda esa gente también gana un sobresalario en función de cómo se esté desempeñando su equipo de ventas, ¿sí? Entonces, el mismo esquema salarial se convierte, o sea, tiene implícitos los incentivos para que la gente le chambee. O que te dice, ¿sabes qué te encuentro en tus horas de tal comida? Bueno, de comida, en tus horas de trabajo platicando, haciendo esto, te voy a despedir. Entonces dices, ah, caray, ¿no? Me están viendo. ¿O qué pasa? Que en muchos lugares ya tienes ahí la camarita y te están viendo qué estás haciendo. Entonces ya no es como que no estaba la camarita. Sí, te va a costar que pongan todo el sistema ahí de videovigilancia. Hay un costo. Pero la ganancia en términos de productividad excede a ese costo. No sé si me explico. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que dice esta lectura. Y ahora ustedes tenían, ¿dónde está? Creo que es esta, la de agencia, no es de la de Galo. ¿Qué es esta? Creo que sí. Ok. Entonces, platíquenme chicos sobre la lectura de Jensen, la de Galo, que sí se les quedó, que no les quedó claro. Yo tengo como que una pregunta. En la lectura de Galo se mencionan las organizaciones, las coaliciones y el gobierno corporativo, en donde en el gobierno corporativo, a partir del problema, bueno, no del problema de agencia, sino de la teoría de agencia, ellos ponen a un gerente. Este gerente tendría como la función del vigilante. Este O sea, gerente ya tendría, conectando entre lecturas, en este caso, el vigilante podría ser el gerente, sí, ¿sí? podría ser el gerente. Ajá. Y las coaliciones internas, de alguna manera, también sería un trabajo en equipo, o sea, dejando los factores productivos, sino hay coaliciones entre accionistas que van a buscar la manera de organizarse, ¿o No, no? no va por ahí la producción en equipo. A ver, si yo les preguntara a ustedes cuál es la idea central de la lectura, ¿de qué nos habla la lectura? ¿Qué es lo que discutía con sus compañeros de doceavo, ¿no? Aquí está Osvaldo. Que no sabemos identificar las ideas centrales en la lectura. Ya desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablan estas lecturas? Tienes apagado tu micrófono, Utse. Bueno, la idea central es cómo es que se maneja a partir de la teoría de la agencia, bueno, una empresa. Ujú. Pero ¿qué más? Lucero. Podría ser, o sea, ¿qué pasa cuando el propietario
propietario se separa cuando el propietario ya no tiene el control o cuando delega esa acción. Va por ahí. Osvaldo y Edwin, a ver, ustedes ya lo vieron. Complementando lo que mencionó Lucero, profesora, creo que el punto central de la lectura, bueno, la idea principal, es ahora ver que el propietario como que separa el derecho de propiedad y la dirección de la empresa. Entonces, hacia lo que va encaminado es que estas empresas, bueno, a como yo le entendí, ya son más grandes, incluyen a más personas y aquí la separación entre el derecho de propiedad y la dirección hace que entre una persona o un agente llamado administrador y se supone que él debe de encargarse de tomar decisiones dentro de la empresa y además intentar que la dirección o las decisiones que tomen vayan encaminados a los intereses que tienen pues las personas que lo contrataron, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Qué más, Osvaldo? Bueno, sí, todo parte de esto que dicen los autores, que se separa la, que se separa la propiedad y el control corporativo de la empresa. A ver, A raíz de esto, ahí me quedo, Osvaldo. ¿Qué problemas genera la separación de la propiedad y el es control? exactamente de lo que surge esto. Menciona que entonces ya va a haber alguien encargado de dirigir la empresa y alguien que sea el dueño, Ajá. pero menciona que Pero ¿cuál estas es dos el problema de eso? ajá, que estas dos personas no necesariamente van a tener los mismos intereses Ajá. y que el agente, creo que así lo menciona, o sea, el que dirige y eso, el agente puede tener esos intereses propios y al tener el control y poder dirigir la empresa, puede que él lleve esa empresa por un camino que a él que le sea conveniente, diferente a lo que buscan los dueños. ¿Y qué es lo que buscan los dueños? Pues es que también eso también es parte del problema y de los costos, ¿no? No, a Por ver, ejemplo, el sencillito, ¿qué busca el dueño de la empresa? ganar ¿Cómo dinero, ¿no? ganas? ¿Y no le conviene al administrador, no busca el administrador ganar? Sí, pero menciona que dentro de esa búsqueda hay diferentes financiamientos. Ok, pero no me queda claro. A ver, ¿por qué Ay, no es igual, ¿no? Lo que quiere el administrador y lo que quiere el principal. Los dos trabajan para la misma, o sea, trabaja en la empresa, uno es dueño de la empresa. ¿Por qué no querría el administrador ganar? ¿Por qué? Para todos, ¿eh? No nada más para Osvaldo. Todos leyeron la lectura. Osvaldo ya aquí está 2 veces, pero a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta de examen. ¿No? Ok, a ver. Podría, Dime, Lucero. podría ser porque estos administradores buscan más que nada el beneficio propio y no de la empresa en general. O sea, por ejemplo, la lectura nos mencionaba que muchas veces hacen uso de este poder que tienen o que se les delegado para, pues sí, para atribuirse como beneficios, no consideran referentes a, pues, pues a esas cosas que tienes como un administrador, ¿no? Como un gerente, creo que lo mencionaba, que eran atributos en cuanto a cosas materiales de vehículos o... Ay, ¿se trabó? No, no, ¿Escucha? ahí estás. Ahí estás. Ah, disculpe, es que mi internet Ahí está ya medio es cortada. empresarios Ajá. se iba a ir más por... Ahí, ¿Me ahí ya, escucha? no, ahí ya te perdí, pero más o menos te agarré la idea. A ver, lo central aquí Ok. para todos es lo siguiente. Eh,
estamos hablando, ¿no? ¿De qué tipo de empresa? En esta cuestión del problema de agencia, en la de gobierno corporativo, ¿de qué empresa nos están hablando? Todo parte desde ahí. A ver, Yo Edwin. ya lo entendí como una empresa grande, pero Ajá. sigo viendo o la imagino bajo el esquema de la verticalmente integrada. Ok. Eso fue lo que yo entendí, pero pues también puede que se relacione un poquito con la gobernación bilateral. Entre esas dos es lo que yo entendí que está esta empresa. Ojo, Edwin, una cosa no tiene que ver con otra. Estamos hablando, fíjate, y te lo señalo para que no te equivoques. Estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Empresas que tienen una escala impresionante, ¿no? Imagínate a Ford, a Chrysler, a DuPont, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de una relación bilateral, es una relación que se establece, puede ser entre empresas del mismo tamaño, o o de un tamaño menor y mayor. Son esquemas de cooperación, pero no tiene nada que ver con la escala de la empresa. Ahora, estas empresas enormes surgen gracias a algo que se llama ¿qué? Todo el capital para echar a andar Ford, General Motors, Chrysler, Google, Apple, ¿proviene de una sola persona? ¿O cómo se tienen Varias. todos estos fondos? ¿A través de qué? De accionistas. De accionistas. ¿Qué figura nos están diciendo legalmente entonces que está detrás de esta empresa? ¿La qué? ¿Qué estructura jurídica que favorece que haya accionistas? No te escucho, Edwin. ¿La qué? ¿Un corporativo? Figura jurídica. Ah, perdón. ¿Qué es? ¿No? Sociedad anónima no le suena de nada. Sí, ok. Estamos hablando que son empresas que se constituyen bajo una estructura jurídica, una figura legal que es la sociedad anónima de capital variable. Entonces, ¿qué diferencia existe, chicos, entre acción y deuda? Bueno, la acción sería alguien que está dentro de la empresa que quiere dejar su dinero con el fin de también cumplir sus objetivos, y una deuda sería pedirle a un banco para que te financie alguna compra o algo así. Más o menos, a ver, ¿quién más me dice? eh, Sería que pues la deuda se obtiene el financiamiento directamente del banco, ¿no? Y Ajá. al momento de, bueno, pues el compromiso solamente es con el banco. Y al Ujú. momento de emitir una acción, pues también es una deuda, pero se busca obtener el financiamiento a través de la compraventa de acciones o una bolsa de valores. Y aquí ya una persona, pues con el capital suficiente, va a comprar esta acción a manera de obtener, bueno, buscar obtener una ganancia de la misma. Ok, vean, todo está relacionado con el financiamiento que necesitan estas empresas para operar. ¿Cuál va a ser la estructura financiera de la empresa? ¿Sí? Entonces, nosotros nos ponemos a ver toda esta cuestión de innovación, de tecnología, redes, etc., pero dejamos de lado una cuestión bien importante, es cómo se financia la empresa, ¿no? Para llevar adelante sus procesos productivos. Entonces, tiene que ver con la estructura financiera de la empresa. Cuando se constituye una empresa, hay una serie dice, se emiten tantas acciones, cada una con un valor de tanto, ¿no? Se reparten de tal forma, etc. Entonces, un accionista, aquí tengo el accionista, esta persona compra ¿qué? Compra una acción, ¿no? Ustedes cuando compran una acción de Google, se convierten en al tener esa acción,
o a tener un paquete de acciones se convierten en ¿qué? En propietarios de una partecita de esa empresa. Porque esa acción les da a ustedes, ¿no?, derechos y les da obligaciones. Entonces, si la empresa tiene ganancias a lo largo del año fiscal, ustedes, ¿no?, van a recibir el pago de ¿qué? De dividendos. ¿Sí? En función de las acciones, en función de cómo esté cotizando el precio de la acción, las utilidades, etc., ¿no? Les van a pagar dividendos. Y estos dividendos dependen, ¿no?, de cuál sea el funcionamiento de la empresa, de cómo sea el desempeño de la empresa. ¿Sí? Entonces, al ser ustedes accionistas de la empresa, son dueños en esa parte chiquita o muy grande de las acciones que ustedes tengan. ¿Qué pasa también con esta cuestión del financiamiento? Ahora, estas acciones, ustedes al ser dueños de la empresa, también pueden dejar de ser dueños de esa empresa. ¿Y las acciones se cotizan en qué mercado, chicos? ¿En el mercado de qué? ¿De valores? De valores, en la bolsa de valores. Y tenemos los mercados primarios, los mercados secundarios, etc. Ahora, cuando me hablan, ¿no?, entonces, la empresa se puede financiar emitiendo acciones, ¿no? Y entonces, cuando emite acciones, ¿no?, la propiedad de la empresa va quedando en manos de ¿qué? De muchas personas. Se va diseminando la propiedad de la empresa. Entonces, imagínense una empresa, los fondos que requiere una empresa pequeña, y siempre están sus actas de constitución legal. Vean una empresa chiquita y dicen, a ver, son 5 accionistas, ¿no? Edwin, Uxie, Osvaldo, Lucero y Paloma. Entonces, cada uno tiene el 20% de las acciones de la empresa y tiene tal valor. Entonces, es el valor del capital social de la empresa. Si somos 5 accionistas, la propiedad de la empresa, ¿cómo está? ¿Diseminada o concentrada? Concentrada. Está concentrada porque somos 5 changuitos, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta empresa que nosotros creamos llega a tener el tamaño de Ford? La propiedad de la empresa, la propiedad de Ford, ¿estará concentrada en 5 personas? No. La empresa, ¿no?, tiene un grupo de accionistas mayoritarios que pueden tener, ¿no?, la mayoría de esas acciones, pero las acciones de Ford están diseminadas alrededor del mundo. Inversionistas individuales, inversionistas institucionales, fondos soberanos, ¿no?, etc. Entonces, a medida que la empresa emite y emite y emite acciones, su propiedad se disemina, es decir, queda en manos de muchos individuos allá afuera en el mercado. ¿Sale? Entonces, eso es importante. ¿De qué otra forma se puede financiar la empresa? La empresa se puede financiar endeudándose, ¿no? En este caso dices, bueno, obtener un crédito bancario. ¿Qué diferencia existe entre la deuda y la acción? Yo le presto a la empresa. ¿Es lo mismo que ser accionista? Sí, no, ¿por qué? No, porque en este caso no tendría ninguna obligación con la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de deuda, ¿sí?, la empresa se endeuda con una institución bancaria, si ustedes lo quieren ver así, más sencillo, y la empresa se obliga a ¿qué, chicos? ¿A pagar qué? ¿A pagar la deuda y una suma de intereses? A pagar una determinada tasa de interés mensual, anual, ¿no?, y a restituir el capital, ¿no?, o el principal en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces tienes que ir pagando mensualmente el monto de capital, una cierta cantidad de interés, etc., ¿no? Entonces, en términos generales vamos a ponerlo aquí, ¿no?, la estructura financiera de la empresa. Entonces, la empresa, para financiarse, va a tener, ¿no?, un cierto número de acciones, ¿no?, va a tener también cierto nivel de deuda, ¿no?, y eso le va a dar a la empresa distintos márgenes de comportamiento, ¿vale? Primero. Ahora, pasemos a otra cuestión importante. Entonces, en estas empresas,
la propiedad en estas empresas enormes, la propiedad la representan ¿quién, chicos? ¿Los qué? Los accionistas. Los accionistas. ¿Sí? Los accionistas son los propietarios de la empresa. Pero estamos hablando que en estas empresas grandototototas, ¿no? La propiedad de la empresa, si bien, ¿no? La propiedad de la empresa es de los accionistas, la propiedad está diseminada alrededor del mundo. Y decimos que hay diferentes tipos de accionistas, ¿no? En función de la cantidad y del tipo de acciones que tengan. Entonces, estos accionistas, pues es prácticamente imposible que se dediquen a ¿qué? A dirigir la empresa, porque estamos hablando de todo este monstruo corporativo. Entonces, ellos van a contratar a una persona que se va a encargar de ¿qué? De administrar la empresa, de coordinar a los diferentes factores de la producción, ¿sí? Y entonces, ¿no? Aquí está, controlar, ¿no? A los factores de la producción. Y vamos a ver que aquí entra una cuestión importante, porque se separa la propiedad del control de la empresa. Entonces, sus propietarios, de acuerdo a lo que estábamos hablando hace un momento, ya no son quienes coordinan a los diferentes factores productivos dentro de la empresa, ya no son los que gestionan las diferentes estrategias, ¿no? De hacia dónde se va la empresa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para crecer, para aumentar la productividad, etc.? Ellos ya no lo hacen. Ceden el control a una persona que en este caso, aquí decimos que los accionistas, los propietarios, se les llama el principal. Y a estos de acá, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les denomina? El agente, ¿no? Entonces, también partimos de otra cosa y decíamos, a ver, una organización denominada empresa, la función de esta organización denominada empresa es que todos trabajen en equipo y que todos compartan el mismo interés, la misma función de utilidad. Pero resulta que existen diferentes funciones de utilidad entre lo que quieren los accionistas y lo que pueden querer los, ¿no? agentes. En este caso el empresario, el administrador. ¿Qué es lo que buscan? Y es lo que yo le preguntaba a Osvaldo. ¿Qué es lo que buscan los accionistas? Me dice, ganar, pues sí está chido, pero ¿cómo ganan? ¿Cómo gana el accionista? Tiene que ver con el tiempo en el que obtienen ese... No. ¿Cómo gana el accionista? A ver, Uxo, tú tienes, ¿cómo se llama? Acciones de Apple, de Google, de Telmex, ¿no? De Petrobras. ¿Cómo sabes si estás ganando o no estás ganando? A medida que los dividendos sean mayores, Dividendos, pero los dividendos también dependen de qué? del de valor de La las acciones. productividad. De la productividad. En el mercado de valores a veces no es cierto eso. Muchas veces no es cierto. ¿Qué es lo que ven Pues, en el mercado de valores? pues Ajá. como la estabilidad de la empresa, ¿no? Pues depende, ¿eh? Si yo te digo, oye, ¿de qué, ustedes como casi economistas, de qué empresa me conviene comprar ¿cómo se llama? Una acción. ¿De Patito, de ULSA o de Google? De Google, ¿Por qué? porque sus acciones valen más, su precio es mayor. Fíjense, entonces, a mí como accionista, para comprar una acción, me interesa, ¿no? Ver los dividendos que me puede dar esta empresa a lo largo de cierto tiempo, pero me interesa mucho ¿qué? El precio de mercado de la acción. Entonces, ustedes compran una acción de Google en $20, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Que de aquí a un año siga valiendo $20? ¿Que qué?
Que aumente ese que precio aumente el precio. Porque ustedes saben que si la compran en 20 y ya para diciembre está en 50, pues la pueden vender y pueden ganar, ¿qué? $30 por así, bien fácil, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de acciones, aquí se da mucho la especulación, porque yo no creo que Edwin Utso Osvaldo vaya a tener una de Google para heredársela a sus nietos ahí, ¿no? ¿Estás buscando qué? Comprar, o sea, diversificas un portafolio, compras diferentes tipos de acciones con diferente riesgo, ¿no? De cada una de las empresas, pero estás viendo que se revalúa el precio de la acción, que aumente el precio de la acción en el mercado. ¿Para qué? Para que cuando tú crees que no puedes subir más, la vendas y tengas tu ganancia, ¿no? Estás especulando. Entonces, a los accionistas les interesa que el precio de su acción, ¿no? Las ganancias que pueda generar esa acción sean similares, en el caso de Google, ¿no? A los que den empresas del mismo corte en ese sector. ¿Sí? Si yo compro una acción o tengo una acción de Ford, pues espero que el precio de la acción de Ford sea similar, no centavos más, centavos menos, a la de Nissan, a la de Toyota, ¿no? Pero si veo que de repente Huawei, está Kia, ¿no? Está en 35 pesos y que están así subiendo, y dices, no, pues entonces vendo mi acción de Ford y veo Kia porque está subiendo el precio de la acción. ¿Qué la está haciendo subir? Bueno, ahí ya tendríamos que ver, ¿no? Pero entonces se busca que esté similar a lo que sucede en cuestiones similares en otras empresas. Ahora, si este es el interés de los accionistas, ¿cuál es la función de la gente? Del administrador. Yo chambeo para ustedes. Ustedes son los accionistas. A ustedes les interesa que el precio de su acción se revalúe en los mercados, que aumente, ¿no? Que quiten las posibilidades de que ustedes van a ganar. ¿Qué me toca a mí hacer? En este caso, tendría que coordinar el trabajo dentro de la empresa para que en un futuro aumente el precio de las acciones. A ver, no solamente hay con la cuestión del trabajo, pero mi trabajo es que asegurarme de que ustedes, o sea, que el precio de la acción sea similar si estamos en la industria automotriz y yo trabajo y ustedes son accionistas mayoritarios de Ford, que el precio de la acción sea similar y que las perspectivas de ganancia, ¿no? Crezcan para ustedes. Entonces, eso es lo que tendría yo que hacer. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, esa es mi función. ¿Qué hago? Bueno, el agente tendría que buscar la expansión de la empresa y aumentar la concentración de mercado. Por ahí puede ser. Entonces, fíjense, a ver, este agente trabaja para el principal, para el propietario. Entonces, el agente tendría que, ¿no? Implementar diversos tipos de estrategia que favorecieran esta cuestión, ¿no? El crecimiento de la empresa, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra el crecimiento de una empresa? ¿Qué tiene que hacer el agente? ¿Qué tiene el administrador que hacer? Ustedes son entonces ahora el CEO en Ford, ¿no? ¿Cómo le hacen para asegurar que la empresa crezca, ¿no? Que tenga una base real este precio de la acción, que se vaya, ¿no? Creciendo el precio a lo largo del tiempo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Así de la noche a la mañana, ¿cómo le hago yo para que crezca la empresa? Son administradores, bien sencillito. ¿Qué tienen que hacer? Dirigir a los trabajadores.
¿no? Están pensando en una cajita bien chiquita. A ver, imagínense ustedes que son el CEO en Ford, los contratan, ¿no? Estos accionistas los designan el administrador principal de todo este monstruo, están ahí en su oficina en la Quinta Avenida en Nueva York o ahí en Detroit o donde están sentados ahí frente a su escritorio, están pensando en qué tienen que hacer para que la empresa crezca, para que la empresa se fortalezca en su sector. ¿Qué tienen que hacer? Tampoco es tan difícil, queridos. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Para expandirse. ¿Cómo me expando? ¿Cómo me expando? Bueno, sería a partir de ventas, no sé, por ¿Cómo publicidad. vendes? Están Bueno, pensando bien chiquito. La empresa tiene que invertir en ampliar su capacidad productiva, tiene que invertir en mejorar su capacidad tecnológica, ¿no? En ampliar su escala operativa, en capacitar a sus trabajadores, es inversión. Y para todo eso necesitas ¿qué? Necesitas dinero y necesitas financiamiento. Por eso estamos hablando de esta cuestión, que el financiamiento es bien importante, se lo remarqué al principio. Entonces, si la empresa quiere tener bases sólidas de crecimiento en un futuro, pues tiene que invertir. La cuestión es cómo financio esa inversión. Entonces, la empresa tiene dos formas o tiene otra forma aparte de esta cuestión que estábamos aquí platicando, ¿no? La empresa tiene tres fuentes de financiamiento, ¿no? El propio, que es a través de la retención de utilidades, es decir, la empresa tuvo ganancias, entonces dado que en esta cuestión, ¿no? Entonces yo les iba a dar 50 pesos, pero les voy a dar 30 y nos quedamos con 20 para financiar nuestro proceso de inversión, ¿no? Son fondos propios. La empresa puede decidir, ¿no? Obtener deuda, si lo quieren ver en este caso un endeudamiento bancario, y ahí está obligada a ¿qué? A la restitución del principal y al pago de una tasa de interés, o bien, si la empresa quiere incursionar en un proceso de inversión, la empresa también puede emitir más acciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se convierten en accionistas, ustedes están financiando a la empresa, ¿no? Aceptan el riesgo de perder o de ganar, ¿no? Y el derecho a obtener cierto reparto de dividendos, ciertas utilidades. Entonces, esos son, ¿no? Las tres vías por las cuales la empresa se puede financiar. ¿Cuál es el problema? Y aquí venimos con esta cuestión de lo que dice la lectura. Se va a presentar el problema de agencia porque puede darse el caso de que la gente, ¿no? Este administrador, no tenga los mismos incentivos que el principal, tengan diferentes funciones de utilidad. Porque si a esta persona le interesa que aumente el precio de la acción, que le den más dividendos, ¿no? Y esta persona está pensando en el largo plazo, ahora piensen en el administrador. Si bien en la lectura dice, el administrador, gracias a todas estas prerrogativas que tiene dentro de la empresa, puede hacer uso del cuerpo secretarial, de los viáticos, de los autos de la empresa, ¿no? De su misma posición como administrador para hacer negocios propios, etc. Pero al administrador, ¿por qué se le calificaría? ¿Ustedes por qué dirían que el CEO de Ford es bueno? O que Steve Jobs era un excelente CEO de Apple. ¿Por qué?
¿Cómo evaluamos, ¿no?, la función de este administrador, de este gerente, el gerente de los gerentes, ¿no? El que lleva a cabo, o sea, el que tiene la visión de todo lo que sucede en este corporativo. ¿En función de qué? Porque van creciendo, es decir, no se quedan en un punto, sino van avanzando, van creciendo, van aumentando, van, van, van haciendo crecer a la empresa. ¿Y cómo se traduce ese crecimiento? Que ese es un problema que también tienen cuando ustedes hacen sus tesis. Es que crece. Ah, ok. ¿Qué indicador me dice que crece? Es que tiene un impacto positivo. ¿Cómo mido el impacto positivo? ¿Cómo mido el impacto negativo? Nombre y apellido. ¿Cómo puedo decir que lo que está haciendo esta persona está bien? ¿Que aumenten qué? Que aumente la producción, que aumente la innovación, que aumenten las ventas, que aumente el sector de mercado en el que está vendiendo, que se está expandiendo la empresa, y para eso se requiere financiamiento. Entonces, vamos a empezar, ¿no? O sea, al administrador, eso me habla de que es un buen administrador. Yo no contrataría a Uso si la empresa quebró, si cerraron 2 plantas, si se contrataron a un montón de trabajadores y no aumentó la producción. Eso me habla de un mal administrador. Caso contrario, ¿no?, un buen administrador. Entonces, al administrador le interesa que la empresa crezca, que la empresa se fortalezca. Y para eso tiene que invertir. Pero aquí vamos a empezar con un problema. Si la empresa decide, ¿no?, retener utilidades, ¿le conviene al accionista o no le conviene al accionista? ¿Por qué no, Uxue? Bueno, yo diría que no, porque si ya no hay manera de emitir más acciones, tendrían que tomar la decisión de endeudarse más. No, a ver, fíjate, lo que pregunté fue distinto, pon atención. Si tú compraste una acción, porque espera recibir un monto de dividendos importante, ¿no? O porque tú buscas, ¿no?, de que en cierto momento que este precio de la acción vaya creciendo para que lo vendas. Y yo de repente como administradora digo, ¿saben qué? Vamos a empezar un plan de expansión en Aruba, ¿no? Y entonces voy a empezar a retener utilidades. ¿Te conviene a ti? No, porque o sea, no le conviene porque el accionista busca como que una ganancia a largo plazo, ¿no? O sea, No, esperar, ahí ya te estás digo, equivocando. una ganancia a corto plazo. O sea, busca el mayor Ajá. precio en el tiempo, en el menor tiempo. Pero ¿por qué no te convendría que yo financiara ese proceso de ampliación con retención de utilidades? Porque ese financiamiento se estaría dando por la misma empresa, ¿no? Dentro de ella. ¿Y es Y ya malo? no, pues es malo porque, no, espere, la empresa se va a financiar ella misma. Entonces, si eso sale bien, va a aumentar el precio de la acción, ¿no? Algo que a mí pues me conviene porque yo sigo con mi acción o mi pedacito de la empresa ahí. Ujú. Entonces, si la empresa comienza a retener utilidades y las usa de manera adecuada, eso puede ser bueno para el accionista. Ok, en teoría tendría que ser bueno para el accionista, pero estamos hablando, y tú lo dijiste bien, si se hace bien, cualquier proyecto de inversión, desde este momento tú no puedes saber si va a funcionar. Ustedes imagínense una empresa que implementó un proyecto de inversión para que sucediera en 2020, pero jamás vimos lo de la pandemia. Entonces, el escenario en el que tú proyectaste, por lo más mal que tú hayas visto tu proyecto de inversión, haces 3 escenarios, el bueno, el excelente y el peor, ¿no? Ni en las peores cosas viste un escenario de pandemia. Y algo que tú tomaste en cuenta con cierta información no necesariamente se va a, a materializar por esta cuestión, ¿no? Entonces dices, a ver, ahora, esto también tiene un riesgo, hay un riesgo, cualquier proyecto de inversión tiene un riesgo, ¿no? Que es algo que no sale. Entonces, los accionistas como tal, y por eso lo platicábamos, los accionistas están especulando, con las acciones que tienen.
No están pensando en una perspectiva de 20, de 5, de 10 años en que se materialice este proyecto de inversión. Y ellos, o sea, y por eso decía, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno porque dices que eres la empresa, pero es malo en términos de ¿qué? De esta cuestión de aquí, de la retención de utilidades. Porque si tú tienes acciones de cierta empresa por lo que te van a pagar, y ¿no? Es como con tus papás, imagínate que te dan domingo y entonces, ¿saben qué? Pues vamos a hacer más grande la casa. Si les daba yo 100 pesos de domingo, pues ahora les voy a dar 20. ¿No? Pues aquí ni que te vayas de tu casa porque ahí está. Pero si eres accionista dices, pues es que no. Mejor vendo la acción y compro en otro lado que no haya ese problema y que me paguen más dividendos. Entonces, los accionistas ven esta cuestión de la retención de utilidades como algo que está afectando ¿qué? Su ganancia en esa empresa. Y cualquier proyecto de inversión es arriesgado, porque como tú también lo dijiste, Edwin, ¿no? Más allá de que las condiciones, el medio ambiente, ¿no? Determinen en un momento cómo le vaya a un proceso de inversión, también debemos de tomar en cuenta que este agente puede tener una serie de incentivos que no sean los adecuados, que diga, pues yo hago esto, y al fin que la propiedad, y aquí tiene que ver esta cuestión de la vigilancia. Yo creo que ahorita nos va a dar tiempo de platicarlo, ¿no? Pero tiene que ver esta cuestión de la vigilancia. ¿Cómo vigilamos que esta persona realmente haga lo que dice que va a hacer? ¿No? Entonces, ya son varias cositas. Entonces dice, no, pues es que no retención de utilidades. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿No? Pues me puedo ir por el ámbito de la deuda o me puedo ir a través de la emisión de acciones y me genera cuestiones distintas. Entonces, le voy a parar aquí detengo